ahí estaba Gustavo Díez, que es uno de los principales referentes en temas de tributación en Argentina. Dice, él es muy cuidadoso, él con esto dice, esto no es un blanqueo, por favor, para adelante, sí, pero dice, sí creo que va a funcionar con el tema autos. ¿Ustedes tienen una evaluación hecho de este tema de los dólares en los bancos y si puede también ser un empuje para el sector automotor? Mira, no tenemos una evaluación hecha básicamente por esto, pero está claro que cuando aparecen dólares de gente que antes no podía por algún motivo o blanquearlos o no podía justificar los fondos, siempre el auto es una buena opción de compra, ¿no? Siempre decimos que el primer gasto grande de una familia puede ser la casa y el segundo el auto, y hoy en día claramente estamos bastante expectantes a ver qué pasa con esto, porque entendemos que puede llegar a haber algún tipo de crecimiento de la industria con respecto a esto que está pasando. Pero bueno, un poco como decía Gustavo también, hay que dejar pasar un poco de tiempo y entender bien cómo es la operatoria para bajarlo a nuestros concesionarios, para poder bajarlo a las marcas y para que la gente entienda también cuáles son las implicancias de esto. Pero está claro que el auto es una de las grandes vedettes en este caso como para poder comprar. Bueno, estamos acá también con Juan Pablo Marino, que no sé si lo conocés, acá joven talento que nos acompaña. Así que métete, Juan Pablo, todo lo que quieras, y aparte vos seguís también todo el tema automotor. A ver, varios temas para hablar. Primero, contá un de Stellantis, hoy yo decía, tal vez el grupo que mayor participación tiene de mercado, sí. Es así. Sí, cerramos el 2025 con 30,5% de share en el mercado argentino. Es decir, un tercio prácticamente del mercado argentino. Sí. Porque tienen Peugeot, Fiat. Tenemos Fiat, Jeep y Ram de la ex FCA, Peugeot, Citroën y DS de la ex PSA, y las dos grandes compañías a nivel mundial, Fiat Chrysler y Peugeot Citroën, se unificaron en el año 2021 haciendo Stellantis, ¿no? A nivel global. Hay otras marcas que no están en el país. Te puedo nombrar Vauxhall, Opel, Lancia. Hay otras marcas que nosotros no comercializamos. Bueno, Alfa Romeo tiene un importador acá. Y ahora en julio de este año estamos lanzando una nueva marca que se llama Leap Motor, que es una marca que la compañía a nivel global compró en el mundo y tiene la participación de las operaciones por fuera de China. Así que estamos también súper expectantes con eso, porque es un auto con una tecnología diferente, un auto chino pero como te digo, con tecnología híbrida y eléctrico súper importante, así que vamos a sumar nuestra 7ª marca en Argentina para mitad de este año. Bueno, hay muchos temas para hablar. Si querés, empecemos por el final, después vamos a hablar un poco de qué está pasando con el crédito para comprar un auto, qué está pasando con el nivel de actividad, porque la verdad que es un sector que el año pasado las ventas crecieron mucho, pero creo que fue un año distinto, digamos, empezó volando y después pasaron cosas, ¿no? la campaña electoral y demás, y está toda la discusión de los autos chinos y si los autos están caros todavía o no en la Argentina, que es un poco lo que plantea el gobierno. El gobierno salió la semana pasada, se las agarró con los textiles diciendo que tienen que competir y demás, pero también de refilón, creo que Caputo, ¿no? Juan Pablo también tiró que los autos están caros todavía y que tienen que seguir bajando de precio. Empecemos, si querés, por el final y después me contás un poquito qué está pasando en el sector en general. ¿Los autos están caros en Argentina? Depende de cómo lo mires. Sí. No están caros los autos, lo que es caro es la carga impositiva. Los impuestos son caros. Hoy en día, cuando vos producís un auto en Argentina, nosotros en este caso tenemos 2 plantas. Una en Palomar que produce Peugeot 208 y 2008, una en Córdoba produce Cronos, Fiat Titano y Ram Dakota. Somos unos grandes productores del país, pero nosotros hacemos un Cronos, el 54% del valor que cuando sale de línea son impuestos. Entonces es muy difícil decir si el auto a nivel costo productivo es caro. No es caro. Vos tenés una lógica productiva a nivel global lógicamente con normativas internacionales de seguridad, de producción, de tecnología. Lo caro son los impuestos, ¿viste? En Argentina yo armaría una lógica de la industria de la producción argentina para que la gente que no está en tema entienda de cuando uno habla de la industria qué pasa, ¿no? Vos ves un mercado 2024 en Argentina que estuvo cerca de 400.000 autos 0 kilómetros en el país, vendido en mercado local.
Y del 2025 terminó casi con 600.000, 580 y pico mil. Es decir, un crecimiento de casi 50% más. Entonces la gente dice, de ventas. De ventas, en el mercado local. Entonces cualquiera dice, che, la industria automotriz vuela en Argentina, creció 50% un año contra otro. El mercado interno es verdad. Pero la sustentabilidad de la producción industrial de autos en Argentina es para exportar. El 60% de lo que vos producís para que tu fábrica sea sustentable tiene que ser exportable. Y ahí ¿Exportable a dónde? Exportable a la región. Puede ser Brasil, puede ser, no sé, mercados grandes de la región, te digo, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, pero Chile tiene una economía abierta, entonces es difícil de ingresar. Uruguay un poco más chico. Pero el gran comprador es Brasil, que tiene 5 veces un mercado con respecto al argentino, 5 veces más grande. Entonces lo primero que vos preguntás es decir, che, la industria creció 50%, vuela la industria automotriz. Si vos no podés exportar, lo que vos producís no lo podés ingresar en otros mercados y por ende no lo tenés que producir. Al no producirlo por economía de escala, el costo productivo unitario termina siendo más alto. Y también eso encarece el valor de los autos. Ahora, ¿qué necesitas para exportar? Necesitas ser competitivo. Y hay 3 grandes polos productores, te diría, en América, entre Norteamérica, sacando Estados Unidos, y Sudamérica, que son México, Brasil y Argentina. Cuando vos hablas de exportación, México produce y exporta 0% de impuestos, 0. Brasil exporta el 7%, Argentina exporta el 16%. Entonces, cuando decís exporte impuestos, ¿a qué te referís? ¿A retención a esas exportaciones? Retención a esa exportación, pero después impuestos municipales, provinciales y nacionales, que lo que hacen es encarecer el producto que vos no recuperás cuando exportás. Entonces ya de por sí, frente a la industria mexicana, nosotros estamos 16% por debajo en competitividad. Frente a la brasileña, claro, 7%. La industria mexicana después entra sin arancel de Estados Unidos, digamos, ¿no? Lógicamente. Entonces tiene que ser muy competitiva. Muy competitiva. Entonces el gran problema de la industria es si nosotros somos competitivos para exportar, porque el 60% de lo que se produce en Argentina tiene que ser exportable. Porque si no termina siendo más caro el mercado local. Eso por un lado. Y por el otro lado es, vos tenés un mercado de 400.000 en el 2024, un mercado de 600.000 en 2025. ¿Cómo era la rentabilidad de la compañía entre un año y otro? Cayó muchísimo. ¿Por qué? Porque por la apertura económica, lógicamente, tenés mayor competencia de nuevas marcas, sobre todo el ingreso de las marcas chinas ahora últimamente, y la rentabilidad te cae muchísimo. Entonces, en la industria es muy compleja la situación al día de hoy. ¿Por qué? Porque no tenés medios competitivos reales para exportar y tenés una rentabilidad en el mercado local que se destruyó. Así que estamos en un momento, te diría, de grandes cambios y bisagra con respecto a la industria. Porque cualquiera que ve que creció el 50%, dice, esta gente le va muy bien. Y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero por eso, de hecho lo hablamos el otro día, que veíamos que el aumento, no sé, hay que ver cómo se ponen los utilitarios y demás, ¿no? Pero creo que había informado, no sé si era ADEFA. acá, ADEFA había informado, no sé, 45% de aumento de ventas en el mercado doméstico, pero la producción 2025 daba, no sé si 0,9. Sí. Prácticamente casi el plana. mismo nivel. Igual que el año anterior. Claro, plano. ¿Eso es lo que vos estás contando? Claro, y ten en cuenta que el crecimiento diferencial en esa producción es toda importación. ¿Importación de qué? De productos terminados. ¿Pero estamos hablando de los chinos o No, también de las en propias general. terminales No. multinacionales que importan desde otros países? También terminales, Ah. Pero llega un punto en el que cuando vos comparás también precios, por momentos te sirve mucho más importar que producir en el mercado. En nuestro caso particular, Stellantis, nosotros tenemos una producción donde en las 2 plantas hacemos productos que son monoalocados, lo que es producción solo en Argentina. Producimos para Argentina y para la región. Entonces no tenemos la competencia con nuestras propias plantas de otros países. Pero yo lo cuento siempre. El gran problema para vos traer una inversión argentina de un nuevo modelo no son los competidores de otras marcas, son nuestras mismas plantas. Cuando nosotros ponemos un nuevo modelo en carpeta arriba de la mesa, compito contra la planta de mi compañía en Brasil y contra la planta de mi compañía en México. Claro. Porque como tenés una apertura económica y una regionalización... Que vos decís, bueno, lo quiero fabricar en Argentina y México y Brasil te dice, bueno, pero te lo vendo desde acá. ¿Y qué precio te da en Argentina? Y nosotros tenemos este precio y vos decís, hoy hay un problema competitivo. Sí, a nivel global la definición obviamente tiene que ver con el costo y con la competitividad que te genera el mercado que produce el vehículo. Pero ten en cuenta que hoy también hay un escenario que cambió en Argentina. El gran problema antes era, yo importo vehículos, hace 3 años, yo importo, no puedo pagar. Porque no podías pagar, no podías girar dividendos y no podías pagar las importaciones. Bueno, hoy en día con una apertura económica es, yo importo, puedo pagar, te puedo girar dividendos, pero para que eso suceda yo tengo que ser competitivo acá. O sea, mi auto,
mi camioneta, lo que produzca en Argentina, tiene que tener un valor de costo productivo que sea por lo menos similar al que encontrás en Brasil o en México. Y a veces es difícil, desde lo impositivo es complejo. Después, a nivel de know-how, a nivel de producto en sí, no tenemos ningún problema regional. O sea, los productos argentinos son tan buenos como los brasileños o los mexicanos, sin ningún tipo de duda. Pero tenés que tener competencia. Y hoy en día tenemos muchas dificultades con respecto a esto. A ver, ahora hablamos un poco, entonces, cómo se ve hacia adelante, digamos, la industria automotriz instalada en Argentina, ¿no? Instalada en Argentina. El otro día dijo Caputo, y claro, uno se ponía a reflexionar que había solo 2 autos que se fabricaban en Argentina, que son lo que hacen ustedes, entonces. El Cronos 208 y Cronos, dijo él. El 208. ¿Y la 2008 también se hace acá? También. O sea, son 3. Son 3. Bueno, pero él dijo autos, quizás es un BSV, claro. pero... Está bien, pero de todas maneras... Sí, son 3. Digamos, son los que hacen. Después están las 2 pickups que hacemos nosotros y el resto de las compañías que hacen pickups. Volkswagen o Toyota que hace... Ford. O Ford hacen pickups. Hacen pickups. Pero autos son solo 3 autos los que hacen ustedes. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay más autos que se fabrican en Argentina? Bueno, nosotros tenemos una fuerte presencia y una fuerte participación en lo que son segmentos BSV, B-Sedan y lo que es el B-Hatch, ¿no? Que es el segmento el B-Hatch es el segmento de Peugeot 208, el B-Sedan es el segmento de Fiat Cronos. Tengamos en cuenta que desde el año 2021 tenemos un auto más vendido en Argentina. 21, 22 y 23 fue Cronos, 24 fue 208. Entonces tenemos fuerte participación y después tenemos un plan de ahorro muy robusto también que permite trabajar ahí abajo. Entonces a nosotros como compañía nos sirve mucho producir vehículos de segmentos un poco más bajos. Pero la realidad es que Argentina es un mercado, nosotros decimos que es un hub de pickups, es un mercado que está muy acostumbrado a producir pickups. Tenés proveedores que te... Pero para exportar. Para producir, para mercado local y para exportar. Pero básicamente siempre la exportación es lo que hace sustentable la industria dentro del mercado local. Y como digo siempre, si nuestros productos son caros para Brasil, el hecho de que yo no pueda introducir volumen en Brasil hace que produzca menos por economía de escala, hace que cada vehículo que produzca sea más caro, por lógica, y eso incrementa también el valor del mercado local. Así que es importante tener en cuenta que la exportación es la puerta grande no solamente de poner nuestros productos, sino de que mejorar en costos. Te doy un ejemplo numérico también. Esta semana hicimos los 500.000 Cronos en Córdoba. De esos 500.000, 270.000 se exportaron. ¿A dónde? ¿A Brasil? A Brasil, básicamente. 270.000, más de la mitad. Entonces la gente ve, Cronos fue líder en Argentina 3 años seguidos, segundo en el año 2024, segundo en el año 2025, lo ves muchísimo en la calle. El gran volumen de Cronos se exportó. ¿Estamos caros hoy para producir autos? Te cuento ahí una infidencia. Yo el año pasado, a principio del año pasado, sería marzo, abril, hablé con el CEO de una compañía, que no voy a decir, pero muy importante, que además es líder en exportaciones. ¿Cuál es? Que es muy eficiente, porque es muy eficiente en el mundo, es el número 1 en Estados Unidos y es muy eficiente, y me decía, no nos dan los números para exportar. Seguimos exportando a Ecuador, sí, pero porque necesitamos conservar el mercado, pero estamos perdiendo plata en la exportación. No. Eso fue antes que el dólar después subiera en términos reales, ¿no? Estaba con el dólar a 1.000 o 1.100, claro. Después el dólar subió. Cuando abrió el cepo. Claro, más que la inflación. Y la Argentina ganó competitividad. No es lo mismo este dólar de 1.450, pongámosle, que el dólar de 1.100. Este es un dólar más elevado, lo cual abarata en dólares productos argentinos que el año pasado, a principio de año, estaban muy caros. ¿Eso se corrigió de alguna manera? Hoy hay un poco más de aire, digamos, pues en ese momento hasta este empresario estaba muy preocupado, digamos, ¿no? ¿Hoy estamos caros en términos para producir autos en la Argentina o se ha ido acomodando un poco los números entre el dólar y el tema impositivo? No, se acomodó algo, sí, pero seguimos siendo caros. Se acomodó algo, pero seguimos siendo caros. Cuando vos tenés un tipo de cambio, cuando ves la foto de punta a punta, un tipo de cambio similar y una inflación en pesos, te genera una inflación en dólares. Porque el costo productivo en pesos que te aumenta mes por mes por los aumentos salariales, por los costos de proveedores, de piezas, etcétera, claramente lo que hacen es que con un dólar estable tu costo en dólares aumente. Hoy se corrigió algo, pero realmente todavía estamos con un costo en dólares, lo que nosotros llamamos el TPC, que es el costo total productivo, un costo en dólares todavía elevado. Todavía elevado, ¿contra quién te comparas? Me comparo con Brasil.
que es el mercado más grande de la región, como te digo, es un mercado 5 veces más grande que el nuestro, con una capacidad productiva enorme, y que Brasil tiene la posibilidad de hacer cualquier tipo de producto que se hace en Argentina. Entonces, ¿cuál es el riesgo que corres todo el tiempo? Que Brasil te diga, no, mira, yo ya no estoy dispuesto a pagar este costo productivo por este producto. ¿Por qué? Porque yo me puedo traer la línea a Brasil, tengo capacidad productiva, capacidad ociosa para hacerlo, y yo te lo exporto desde Brasil, incluyendo el costo logístico a Argentina. Entonces, ese es un riesgo que tenemos, no lo tenemos en Stellantis, lo tenemos en la industria total. Entiendo la preocupación del colega. ¿Cuántos empleados hay? ¿Cuánto empleo hay en la industria automotriz? Porque creo que por un lado están las terminales, por otro lado están las autopartistas, ¿no? Y los concesionarios. Y los concesionarios. Ah, claro. Tenés las dos puntas, o sea, tenés autopartistas, terminales en el medio, concesionarios en el final. Es un complejo Mirá, nosotros hicimos una cuenta en ADEFA que debe estar alrededor de 550.000 personas, entre directos e indirectos. Pero bueno, nosotros en particular en Stellantis tenemos 6.000 personas, por ejemplo, trabajando. Entre las dos plantas, de los internos, más algunas empresas asociadas que nos hacen piezas para nosotros mismos. Y es un número muy importante. Es un número muy importante que tenés que cuidar cuando vos abrís una importación de manera, digamos, libre totalmente, ¿no? Ahora vamos a ir a ese punto, porque el gobierno ha expresado, dice, bueno, yo quiero ir a una economía totalmente abierta, como tiene Chile. Y si los autos pueden salir más baratos, el argentino puede ahorrar en lo que se gasta en el auto y gastar ese ahorro, ese excedente del consumidor en otra cosa, y se desarrollarán otras industrias o servicios, otras actividades económicas más competitivos, y la economía será más eficiente y habrá más bienestar para todos. Es el concepto lo que pasa oficial, que ¿no? Lo que pasa es que el modelo chileno no tiene industria. En nuestro caso, por ejemplo, la industria automotriz. No tiene ninguna terminal. Todo terminal. eso, ni autopartista, ni nada. Todo eso. Todo es importación. Y concesionarios. De todas partes del mundo. Claro. Y concesionarios. Pero no tenés ni autopartistas ni terminales. Te diría, estamos yendo al extremo de que vos tenés que elegir qué modelo querés. Que el modelo de apertura no está mal, pero si vos podés competir, si vos competís peras con peras, si viene una marca china que paga 0% de impuestos de importación y tiene una producción subsidiada en su país, y se compara con mi producto, que como te digo, pago 54% de impuestos sobre los vehículos que produzco para vender en el mercado local, o 16% de impuestos para la exportación, y si encima tengo que importar algo, pago 35% de tasa, no estás comparando peras con peras. O sea, peras con manzanas. Digamos, yo no tengo problema de competir como industria. Lo que necesito es que todos tengamos la misma regla de juego. Eso es lo importante a tener en cuenta. Porque la industria argentina a nivel automotriz está, yo te diría, capacitada y tiene los medios para poder competir. Pero vamos a competir todos en igualdad de condiciones. Martín, sí, estás en diálogo con el gobierno justamente por este tema, con los gobernadores, con municipios, porque es claro el incremento y el alto costo impositivo que tienen. ¿Y qué respuesta tienen de ellos? Digo, ¿hay recepción en los reclamos? ¿Tienen una expectativa de que eso en algún momento se comprima y los haga un poco más competitivos? Mirá, con gobierno tenemos muy buena relación y tenemos muy buen diálogo. Trabajamos en conjunto desde ADEFA con el gobierno, tanto con el ministro Caputo como con Pablo Laviña y con el resto del equipo. Se ha mejorado. Si vamos un año y medio para atrás, lo que hoy es 16% de exportación era 24%. O sea que hemos mejorado, pero todavía nos falta, hay mucho camino por recorrer. La realidad también es que hoy el gobierno está haciendo, me parece a mí, un trabajo fuerte de fondo desde lo fiscal para mejorarlo, pero después hay muchos impuestos municipales y provinciales que no dependen directamente de Nación. Y eso sí es algo que tenemos que tratar de corregir. Lo que pasa es que después te das vuelta y la provincia te puede decir, che, yo necesito estos impuestos porque necesito pagar mis cuentas. Acá no hay correctos o incorrectos. Lo importante es que de fondo, claro, quizás las provincias necesitan un fondeo que nosotros le estamos dando y que eso hace lastimar a la industria automotriz, cuando hablamos netamente de industria automotriz. Claro. Así que el trabajo se hace, Nobleza obliga, el diálogo es abierto y es un diálogo muy fluido, pero bueno, todavía falta bastante como para poder llegar a una industria que realmente compita de igual a igual con una posibilidad de vehículos chinos, como pasó ahora. Cupo de 50.000 autos híbridos eléctricos de China, que por debajo de un monto de dólares de importación paga 0% tasa de importación. Es difícil competir con eso, con una industria que está subsidiada por el propio gobierno chino, donde los impuestos que paga son nada, internamente, donde no paga impuestos de exportación y entran sin tasa de arancel de importación.
Cuando vas a competir con eso es complicado. Claro, sabes que en realidad el cupo, que fue 50.000 el año pasado, tengo entendido que se licita también 50.000 este año, ¿no? Ya se licitó. Ya se licitó ahora 50.000 este año. En realidad es para autos eléctricos e híbridos, no para autos chinos. Lo que pasa es que como los chinos, autos de $16.000 FOB, no los encontrás en el mundo. Tengo entendido que en Europa, y le escuchaba el otro día al ministro de Industria de Meloni, muy interesante, porque además Meloni alineada con Milei. Con Milei y con Trump, digamos, ¿no? En el mundo. Pero decía, bueno, revisaron todas las normas de lo que tenía Europa el año 2030, todo verde, todo eléctrico y demás, porque se lo llevaban puesto los chinos en Europa. Y a los chinos le pusieron una barrera. Dijeron, no, esto hay que revisarlo. Seguimos con los autos a combustión algunos años más. Es decir, hay toda una redefinición en el mundo. Ahora, ese cupo era para todos. Podían entrar las terminales, claro. Stellantis, Ford, Volkswagen, todo lo que querían. Pero claro, la mayor parte fueron autos chinos. Pero te cuento en particular nuestra experiencia como Stellantis. Como te decía, tenemos 6 marcas, vamos a tener 7, pero tenemos 6 marcas. Te podrás imaginar que el abanico de producto en las 6 marcas es enorme. Sobre todo en Europa, teniendo marcas francesas, italianas, como puede ser Fiat, Peugeot, Citroën, etc. Pudimos ingresar en un volumen acotado 2 modelos. A esos costos. A esos costos, 2 modelos. El resto no entra ninguno, no calza ninguno. Y cuando vos ves los costos de la importación... Bueno, a los costos frente a los chinos. No, a los costos frente al $16.000 FOB por debajo, como para pagar el impuesto. Claro. Y cuando vos ves los costos que ingresan los vehículos chinos, realmente es casi incomprensible desde el punto de vista de que nosotros conocemos la cocina de lo que cuesta hacer un auto. Entonces, mirá, yo más efectivo que esto. En Francia, por ejemplo, se ven los 208 completamente eléctricos. Tenés, ¿no? sí. Que se enchufan ahí en la calle, es decir, muchos autos eléctricos. Pero vos decís, aún esos autos... que están en Europa, que son eléctricos. Ni siquiera eléctrico, porque el eléctrico tiene un costo productivo más alto que un auto híbrido o térmico, ¿no? Pero auto híbrido, digo. Mild hybrid o híbrido mismo tiene un costo muy superior a los $16.000 de producción, como para exportar. Entonces, por eso digo que es difícil poder competir en ese sentido con marcas o con una producción china que está subsidiada y que claramente no pagan impuestos en ese sentido. Ahora, si la vara a los 16.000 hubiese sido diferente y hubiese sido 20.000, teníamos muchas opciones. Teníamos. Entonces, es decir, si apenas eran un poco más elevado las marcas teníamos más opciones para poder ingresar vehículos. Y que, digamos, ¿la finalidad cuál es? La finalidad es que el cliente final compre vehículos más baratos. Bueno, si esa vara hubiese sido un poco más alto, yo también hubiese podido traer como Stellantis vehículos más baratos, lo que son vehículos que se llaman nuevas tecnologías, ¿no? Híbridos enchufables. Pero bueno, hoy en día la normativa no lo indica y por ese motivo prácticamente nos quedamos afuera todas las marcas tradicionales o las empresas tradicionales de automotrices que tienen. ¿Stellantis fabrica en China? Nosotros no vamos a... Con esta nueva marca. Empezar. Sí, Leapmotor sí fabrica, es una marca que fabrica en China, directamente, sí. Pero no como, qué sé yo, las norteamericanas que fabrican en China, digamos, ¿no? No, como tenemos un Motor o como Ford que sí fabrican en... Tenemos un espacio, pero hoy en día se está desarrollando ese nuevo polo productivo. Pasa que tenemos muchas fábricas en lo que es Norteamérica y Europa, ¿no? Claro. Por la historia de las marcas europeas que tenemos. ¿Cuál es la proyección para este año? ¿De qué depende de que las ventas y la industria automotriz este año siga un proceso de expansión? Mirá, el gran driver para nosotros entre el 2024 y 2025 tuvo que ver con la tasa de interés, tuvo que ver con la financiación. Con el crédito. Con el crédito. La gente, tenés que tener en cuenta que entre el 70 y el 80% de los autos que se compran en el mundo se compran financiados. Y en Argentina el 20%. Y nosotros vivíamos al revés del mundo. El 80% era contado, con tasas de 130%. Eran muy caras las financiaciones que ofrecían los bancos y que ofrecíamos nosotros. Hoy en día, con tasas más normalizadas, no sé, 30%, tenés una capacidad de financiación más grande. Entonces eso te permite seguir creciendo. No vemos, puede pasar cualquier cosa, no vemos que esas tasas puedan llegar a tener un salto o un incremento muy grande en el año, entonces eso va a mantener, me parece a mí, financiaciones dentro de todo accesibles. Ese me parece a mí que es el gran motivador para que el mercado se mantenga.
¿Qué pasó en el mes de enero? Es decir, créditos prendarios. Créditos prendarios con costos lógicos, ¿no? ¿Esos créditos los dan los bancos o en algunos casos las automotrices como parte de la promoción y del impulso? Nosotros subsidiamos, cuando digo nosotros, digo las automotrices en general subsidiamos que tienen tasas. sus financieras, digamos. Tenemos nuestras financieras y subsidiamos tasas, que claramente tienen un costo financiero, pero que hoy en día tenés un gap de espacio como para poder subsidiarlas y entregar créditos un poco más accesibles. Hace 2 años no pasaba y no teníamos forma de poder financiar. Me parece que ese es el gran motivador. Después, lógicamente, tiene que ver con la oferta. Hoy en día tenemos buena cantidad de oferta de vehículos y lo que estábamos viendo en general, digo ADEFA como para nucleares terminales, era un crecimiento de 10% año contra año. Si cerramos en 580, 590 mil año pasado, 630, 640 mil autos para el mercado local de este año. ¿Qué pasó en enero, que es el mes por estacionalidad más grande del año? Enero fue un poco más chico que el enero del año anterior. Claro, enero vimos malos números, sobre todo de producción. Producción, sí. 30% abajo respecto al año pasado. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que hoy en día tuvimos una producción importante en el año 2025 y estamos viendo que enero, por ejemplo, de este año, de por sí, noviembre y diciembre vinieron un poco más bajo de lo esperado. Cuando estábamos en octubre hablábamos de un mercado de 600.000 para el 25 y fue un mercado de 580. Noviembre y diciembre vinieron más bajos, enero vino un poquito más bajo de lo esperado, ¿sí? Vos me decís, enero fue casi 63.000 autos. Che, ¿es un buen mercado para Argentina? Sí. ¿Cuánto esperaban? 70. Entonces, cuando vos ves que enero fue 10% por debajo de lo esperado, parece una catástrofe. La realidad es que es un buen mercado, porque un mercado 50.000 anualizado te da 600.000 al año, que para Argentina es un mercado lógico y correcto. 600.000 autos. El punto está... Pero perdón, ¿enero es un mes donde se venden autos? Enero es un mes... ¿O no? A diferencia del resto de la región y del mundo, Argentina tiene una lógica de estacionalidad de enero en el cual en Argentina el modelo año del auto vale. Cuando vos tenés... Es decir, la gente quiere patentar enero. Entonces enero porque tienen un modelo año nuevo. Claro. ¿Sí? Porque hoy, el valor de reventa. Valor de reventa. Si hoy vendés un auto 2023, no es lo mismo que un 2022... No es lo mismo el auto de enero de 2023 que el de diciembre de 2022 a nivel de costo. Entonces la gente que hace en noviembre y diciembre compra y retira en enero. Entonces Argentina tiene esa gimnasia de estacionalidad. Enero normalmente vale 12-13% de lo que vale todos los años. Este mes fue un poquitín más bajo. Y hay que ver qué pasa a febrero-marzo. Nosotros decimos que hay que esperar el primer trimestre. Pero bueno, del enero de 70.000 esperado, enero del 2025 fue 65.900. Esperábamos 70.000 para este año, fueron 63.000 y algo. Entonces hay que esperar febrero o marzo a ver cómo se mueven. Y tenemos, la verdad que las terminales tenemos buena cantidad de stock. Eso fue las ventas, digamos. Ventas. ¿No? Y en la producción, ¿qué hubo? ¿Parada de planta? Bueno, tenés en enero, pero lo que pasa es que cuando vos comparás enero con enero, estás comparando peras con peras, por ende... Sí, siempre hay una estacionalidad. Siempre hay estacionalidad y hay paradas productivas, sí, por vacaciones sí, o por paradas técnicas. Lo que pasó este enero, más allá de las paradas productivas o técnicas, es que tenemos buena cantidad de stock en la industria y que estamos esperando y expectantes a ver qué pasa para adelante, ¿no? A ver qué es lo que pasa para adelante. Martín, respecto al acuerdo con Estados Unidos, porque ahí se habla que, bueno, Argentina ahí está medio en desventaja. ¿Cómo lo analizás? Si puede haber algún tipo de perjuicio por ese acuerdo, particularmente el sector automotriz. 10.000 cupos de autos habilitaría Argentina para que ingresen vehículos estadounidenses. ¿Cómo lo analizás? No, volviendo al acuerdo, es un acuerdo que, como decís vos, en una industria de 600.000 autos, un cupo de 10.000, estás hablando que es un cupo de por sí bastante acotado. No llegás claramente al 2% del mercado y eso te permite abrirte a nuevos vehículos. No lo veo como algo problemático y lo veo como una oportunidad. También para abrirnos a vehículos que hoy en día pagan 35% tasa de importación y quedan bastante descalzados y que probablemente tengamos, que es lo que se viene por lo menos comentando, la novedad del impuesto interno, ¿no? Recordemos que todavía pagamos un impuesto interno, el mal llamado impuesto al lujo, que quedó la segunda banda del impuesto, que si se llega a sacar en algún momento, que el gobierno viene comentando que existe una posibilidad, tendrías el doble efecto. Los vehículos traídos de Estados Unidos no pagarían el 35% de impuesto hasta este cupo de 10.000, y si no pagan el impuesto al lujo, se reacomodan dentro del mercado. Le dan la posibilidad al cliente argentino de llegar a un segmento más alto de vehículos con un precio más lógico. A ver, explica eso, porque hoy el impuesto interno, el impuesto al lujo, entre comillas, está a partir de ¿cuánto? 90 millones. Son 102 millones de pesos precio público. Claro, 102 millones de pesos
Todo lo que pasa de esos 102 millones de pesos precio público paga un impuesto, una tasa. ¿Que hoy es cuánto? Del 18%. 18%. Si ese impuesto se retira, todo lo que vos comprás arriba, no sé, vehículos de altos segmentos, de segmentos altos, vehículos de lujo, no pagan este 18%, y si entran dentro del cupo de Estados Unidos, no pagan el 35% de tasa. Entonces ahí reacomodarías un producto. Algunos dicen, creo que un poco también el argumento del gobierno, que cuando vos abaratás, entre comillas, esos autos, como que generás un efecto hacia abajo en todos los precios. Porque estás permitiendo que se pueda acceder a un precio más barato. Entonces uno dice, bueno, el que puede comprar un auto, que es un auto, estamos hablando de cuánto, arriba de $80.000. Sí. Bueno, por ahí el segmento, qué sé yo, de entre 50 y 70.000, lo tienen que poner más abajo porque si no se van al otro segmento. Como lógica es correcto. Sí. Lo que pasa en la práctica es que no sucede porque hoy en día las rentabilidades son tan cortas, tanto de la terminal como de los concesionarios, que no tenés de dónde cortar. Ya no hay forma de dónde. Claro, yo te voy a dar un ejemplo nuestro. Yo te iba a preguntar algo que no hay que preguntarle jamás, sobre todo a un concesionario, ¿no? Vos sos el CEO de una empresa, de una automotriz, pero los precios van a bajar. A mí me enseñan los concesionarios, jamás te va a decir un concesionario que los precios van a bajar. ¿Por qué? Porque si llega a decir, sí, los precios van a bajar, no vende nada hoy. Claro. Entonces nadie te va a decir eso. Bueno, pasó con el anuncio de Patricia Bullrich cuando dijo se va a quitar el impuesto 18%. Lo que ella no aclaró era que era más de 102 millones de pesos precio público. Algunos dicen que el tema de enero, que vino por debajo de la expectativa, también tenía que el gobierno generó la idea de que con este tema de la batalla cultural, la apertura y demás, que los autos van a seguir bajando, que están caros en dólares, que van a seguir bajando los precios. Entonces mucha gente dijo, bueno, espero a ver que lleguen de nuevo los chinos, a ver qué van a traer este año. Y es lógico. Yo te diría que lo de abajo del impuesto no creo que baje, como te digo, por las rentabilidades. Yo te voy a poner un ejemplo nuestro para no tener que hablar del resto. Te pongo el ejemplo de 60 a 65, no. Lo que puede pasar probablemente es que quien veía que de Commander de 65 a 140 de Grand Cherokee había un salto, eran dos autos, hoy en día probablemente se estira a 100. El punto está en que de esos 65.000 la rentabilidad hoy en día es muy baja. Y parece que nosotros estamos llorando, por los medios llorando de que las rentabilidades son bajas, pero realmente son bajas. ¿Por qué? Porque al tener tanta oferta y tanta competencia, vos vas recortando tu rentabilidad. Y el concesionario lo mismo. Así que yo creo que los que son de alta gama, segmentos altos, claramente al no tener el impuesto y al no tener el 35% de tasa de importación, seguramente van a bajar. Aparte es casi obligatorio de que bajen. Pero el resto no veo que haya una andanada para abajo porque ya no hay mucho de dónde cortar. Yendo al segmento, si se quiere, de ingreso, ¿no? Donde uno dice, bueno, una reactivación requiere también que el segmento de primer auto, segmento más bajo, pueda también reactivarse fuerte. Vos decías, bueno, el crédito es fundamental. ¿Cómo es el plan de ahorro? De lo que se vende de auto en Argentina, ¿cuánto es crédito, cuánto es dólar de colchón y cuánto es plan de ahorro? Mirá, porque el plan de ahorro es un invento argentino, digamos, no sé, ¿hay plan de ahorro en Estados Unidos? No, hay leasing. No. No sé. En Brasil se llama consorcio, pero es muy chiquito y tiene otro formato. Pero Argentina ha sido siempre un segmento relevante. Sí, por dos motivos. El primero es que el plan de ahorro no tiene interés y se rige por el valor de precio de lista. Entonces, con Argentina, que tenía tantos movimientos económicos y los precios de lista por devaluaciones se iban por las nubes, la gente prefería elegir probablemente el que no tiene interés. Pero después tenés, obviamente, por la tasa de interés tan alta, pero después tenés el precio de lista que te aumenta y se divide el valor del auto por la cantidad de cuotas que vos estás pagando. Entonces, por un lado es un poco jugar, me sale más caro la tasa de interés en un prendario y me juego a que no aumente tanto la lista de precios, o es más cara el aumento de lista de precios que un prendario. Por eso siempre funciona. Y el segundo también tiene que ver con la informalidad económica en Argentina. Vos hoy compras no calificado para el banco, claro. Claro, vos compras un plan de ahorro y compras un plan y no tenés ningún problema. En el momento que vos sos un ahorrista, cuando vos terminaste de pagar el plan o llegaste a pagar un porcentaje que te permite tomar la adquisición del bien, tu carpeta de crédito se hace por el diferencial del crédito, no por el total del auto. Claro, entonces, pero eso te permite o llega a más cantidad de gente que no califica para un prendario por un banco. Claro, pero fíjate lo que pasa ahora, ¿no? Estabilidad cambiaria, el gobierno, bueno, armó lo que contábamos, el tema del carry trade, después viene la cosecha.
algunos dicen, bueno, los números en dólares no cierran, necesitan otro, pero el gobierno dice, sí, cierran. Entonces, si uno cree efectivamente que esta estabilidad cambiaria se va a mantener, que la inflación va a converger al 22-25%, que en línea con eso va a ir también el dólar, ¿no? Uno dice, un plan de ahorro es conveniente a la tasa de interés, porque la tasa de interés te ha quedado alta. La tasa de interés estamos en una tasa real hoy en día sí, arriba del 35%. Sí. Entonces, claro, pero para eso, y sobre todo si la economía converge a una estabilidad cambiaria, que es un poco el gran factor del precio del auto, ¿no? Claro, el auto está muy vinculado al precio del dólar, al cambiario. Sí, ahí tenés un efecto. No me quiero lo del porcentaje de financiación, te lo quiero contar y te cuento lo del dólar. Dale. Hoy en día en Argentina se financian más o menos 45% de los autos que se venden. ¿Sí? Más o menos 45%. Crédito. En total. Sí. En total. De ese 45%, el plan de ahorro financia 18, 20 y el resto lo financian las entidades bancarias o las terminales a través de sus financieras. En nuestro caso en particular, nosotros financiamos casi el 36% del plan de ahorro, pero somos quienes más trabajamos el plan de ahorro en Argentina y hay otras terminales que financian el 10%. Con Fiat. Con Fiat y con Peugeot. Con Peugeot, bueno, tenemos plan de ahorro para las 4. Fiat, Peugeot, Citroën y Jeep. Pero nosotros porque tenemos un desarrollo muy grande de plan de ahorro. Pero más o menos el porcentaje es ese. No llegamos todavía a que el 50% de los autos que se venden en Argentina son financiados, ya sea a través de una entidad bancaria o a través del plan. Y con respecto a esto que vos decías del dólar, de por qué la industria argentina es tan volátil a la devaluación o al tipo de cambio, para que tengas una idea, en Argentina el auto que mayor integración local tiene es el Cronos, que hacemos nosotros en Córdoba, tiene 48%. Quiere decir que el 48% del auto tiene piezas locales de proveedores argentinos y el 52% piezas importadas. Pero tenés que tener en cuenta algo. De ese 48% de piezas que te producen los proveedores argentinos, más de la mitad tiene materia prima importada. Claro, son autopartistas que lo que hacen es transformar, importan insumos de materia prima. Entonces, ¿qué pasa? El 75% de tu auto, te estoy hablando de un auto que tiene 48% de integración local, no te hablo de que la media tiene 30, 32. 75-80% de tu auto es importado, ya sea por materia prima a través del proveedor o por piezas finales importadas. Entonces, cualquier tipo de modificación en el tipo de cambio hace que se te dispare el costo productivo. Sumémoslo a Martín Genero, que es nuestro hombre en finanzas. A Martín Genero, que es nuestro hombre en finanzas, que creo que tiene una pregunta para Martín Zuppi. ¿Hace cuántos años que estás en Stellantis? Bueno, de la vieja Fiat, 30. Sí. Van a ser 30 este año. Obviamente has viajado por todo el mundo, digamos, a Europa, por trabajo, ¿no? Viendo distintas... has hablado con los directivos de distintas filiales, de la casa matriz. Cuando vos tenés que defender la inversión en Argentina, ¿no? Y porque alguno debe decirte, no sé si en Francia, en Italia, donde dice, bueno, ya está, Argentina, ¿por qué tenemos que invertir si podemos hacerlo? ¿Cuál es el argumento que usás, ¿no? Y vuelvo a la discusión que hay, yo creo que es una discusión presente en el gobierno, respecto a si la Argentina tiene que tener o no industria automotriz. ¿Cuántos son los países que en Latinoamérica tienen? Brasil, Argentina y México. Y después ¿Colombia algo? No, el 30%, no llega a 30 países en el mundo que producen más de 500.000 autos por año. O sea, no hay más de 30 países en el mundo que producen más de 500.000 de autos por año. La realidad es que la erogación de dólares de no tener industria automotriz en Argentina es gigantesca, si uno tuviese la industria. No solamente lo hago por defender la industria, pero lo digo realmente. Al gobierno le costaría, a cualquier gobierno, carísimo. Y cuando vos me decís, ¿cómo defendés la industria argentina con respecto al... Pero para eso me interesa. Sí. Entonces, por un lado, a ver, decime frente al gobierno y después decime frente a una multinacional que obviamente vos como el CEO de acá de Argentina tenés que defender los proyectos locales, ¿no? O me imagino que querés expandir también el negocio local. Mirá, el costo de dólares que nosotros insumimos como industria es prácticamente el 30% de lo que insumirías sin tener industria local. Si el 100% si fuera todo importado. Si fuera todo importado, con un mercado como el actual, estaríamos en más del doble de lo que insume la industria. No te estoy contando en el medio todos los puestos de trabajo. No te estoy contando lo que tiene que ver con el capital humano, ¿sí?
casi 600.000 personas directas e indirectas que trabajan en la industria de punta a punta, proveedores, terminales y concesionarios. Más la metalmecánica, más las industrias vinculadas, industria del plástico, industria de neumáticos, todas esas cosas. Exacto, sí. Que obviamente te genera una recesión económica, un parate enorme. Si no estamos contando lo que tiene que ver con las divisas. Y lo que tiene que ver con la segunda pregunta era, con respecto a... Bueno, cuando vas con tus pares dentro de la empresa global y empiezan a mirar, dicen, bueno, pero Argentina es uno de los 3 en Latinoamérica que produce, pero no tiene un mercado muy grande. Estoy diciendo, tiene una estabilidad enorme, cambia la regla de juego todo el tiempo, todavía hay cepo para las empresas. ¿Cómo defendes la inversión local? Es lo más difícil de todo. Defender la industria local es lo más complejo. Realmente es difícil. Y es difícil explicar a Argentina. Sí. Es difícil explicar a Argentina. Ahora, yo siempre digo, vos cuando tenés un problema o algo que enfrentar, te podés ver la mitad del vaso vacío y la mitad del vaso lleno. El hecho de tener una economía cerrada para la industria argentina es una industria de mercado local de 600.000-700.000 autos, históricamente siendo una industria rentable y lógica para un mercado como el argentino. Venimos de 5 años de 400.000, 350, 400.000, una industria muy caída, pero con una economía cerrada. Vos me decís mañana... Brasil es 2 millones. Brasil es 2,5 millones este año. 2 millones y Viene medio. más o menos viajando en ese número. Y México es Estados Unidos, digamos, o sea, sí, que no tiene techo. Digamos, es infinito, me parece. Claro. Pero tenés que tener en cuenta que cuando vos defendés un proyecto, lo que defendés es... Cuando vos haces un proyecto de un auto, lo haces a 10 años. ¿Qué puede pasar en Argentina de acá a 10 años? Si supiera, no estaría acá, qué sé yo. Entonces, lo importante a tener en cuenta es que cuando vos lo haces a largo plazo, lo dificultoso de Argentina no es entender cuánto va a ser el mercado. Lo dificultoso es cómo va a ser la macro. Vos vas a tener posibilidades de girar dividendos, vas a tener posibilidades de importar autos, de compensar lo que no producís con importación, porque mañana nosotros venimos de una economía de importación cerrada o prácticamente controlada con la balanza de cambio. Pasamos a una economía abierta. ¿Cuál va a ser la próxima economía que venga? Realmente no lo sabemos. Y la decisión parte desde ahí. Parte desde, bueno, ¿qué va a pasar en el 2028 con la economía? Y depende cómo sea la lógica del gobierno. ¿Qué pasa si yo voy en un extremo, levanto las plantas en Argentina y todo lo que hago en Argentina lo hago en Brasil? Y en Argentina produzco 0. Mañana un gobierno te cierra la importación. ¿Qué pasa con la industria? Entonces, el gran problema es poder determinar el largo plazo, mediano y largo plazo. ¿Qué va a pasar? Porque cuando vos haces un auto, no lo haces para 2 años, lo haces para 10. Es una inversión enorme. Nosotros venimos de invertir en los últimos 2 años $1.000 millones entre Palomar y Córdoba. Y ahora estamos haciendo las 2 pickups que lanzamos en el 2025. Esas 2 pickups tienen vida útil productiva 10 años por delante en nuestros programas. Ahora, dentro de 10 años, ¿podremos girar dividendos? ¿Podremos pagar nuestras importaciones? Gran parte de las piezas para esa producción es importada. Bueno, ¿tendré posibilidad de hacerlo el día de mañana? ¿Tendré competencia externa diferente como la que tengo hoy como para poder ingresar mis productos en Argentina? Es muy difícil. Entonces, lo más complejo, créeme que es eso, es tratar de explicar qué es lo que va a venir para Argentina y tratar de explicar por qué sería interesante una inversión en el país y no hacerla en otro lado. Martín, lo sumo a Martín Genero, de Clave Bursátil, nuestro hombre en finanzas. Sí. Sí, Martín, te pregunto, al principio este gobierno se puso mucho énfasis en la cuestión de los costos asociados a la transacción de la compra de un vehículo y te quería preguntar en qué situación está, ¿hubo una mejora? ¿Cuáles son los costos que hoy tiene que afrontar el comprador de un auto, de una camioneta, de un vehículo y cómo impacta eso, digamos, en las ventas? Mirá, impacta positivamente. Se logró una rebaja con respecto a esto y una disminución burocrática, por decirlo de alguna forma, con respecto a lo que son los trámites para poder ¿cómo se llama?, registrar un auto, para poder patentar un auto. Todavía tenemos ciertos costos, te diría, algunos pesados como para patentar un auto en Argentina, pero se mejoró bastante entre la mitad del año pasado y lo que tiene que ver hoy. Así que yo creo que es el camino también ese, ¿no? Poder hacerle la vida fácil a los clientes que quieren patentar un auto. Hoy en día hay grandes mercados en el mundo que vos patentás un auto prácticamente en el momento, te llevas la chapa en el momento y te vas andando y que lo haces online. Bueno, Argentina, me parece a mí que la intención del gobierno es básicamente esa, ¿no? Poder disminuir lo que es la burocracia para los patentamientos y que la gente tenga una gimnasia muy simple para poder registrar un bien como puede ser un auto. Pasa lo mismo con una casa, ¿no? El hecho de tener que hacer una escritura, etcétera. Pero mejoraron mucho los costos, mejoraron mucho y eso obviamente todo ayuda a que la gente pueda llegar con costos más bajos a poder comprar un 0 kilómetro. Es increíble lo que ha sucedido de todas maneras en los últimos tiempos, ¿no? Con los precios de los autos, con
2023, 22 y demás, ¿no? Este tema de que, a diferencia de todo el mundo, por ahí 2 años después tenías autos usados que valían más, ¿no? En dólares de lo que valía cuando lo compraste, ¿no? Y prácticamente una reserva de valor. Sí. Cosa que no existe en el mundo. No existe en el mundo. Hay gente que compra... Bueno, 2 cosas raras que pasan con el plan de ahorro, ahora que habías nombrado el plan de ahorro, es... La primera, en el mundo no existe que vos empieces a pagar un auto y no te lo den. ¿Sí? Vos empezás a pagar un auto y te lo dan en la cuota 2, 3, 4. Bueno, el plan de ahorro, vos tenés 84 cuotas para pagar. La mayor parte de la gente lo sacan de la cuota 1 y la cuota 12. Pero hay mucha gente que no. Y sigue pagando, y sigue pagando una cuota a valor actualizado y sin el bien. Esa es una cosa media... Hoy eso se está regularizando. Se regulariza porque aparte es un buen canal de venta el plan de ahorro, claro, para la gente que necesita poder llegar y no calificar por momentos. Porque hoy hay stock y oferta. Sí, pero tenés que tener una integración mínima. Pero claro, fue en 2022, 2023, había... no sé, esperas y esperas para los autos comprados en contado en la concesionaria. Porque tenías más demanda que oferta, no tenías disponibilidad de producto. Por las restricciones. Por las restricciones. Eso por un lado. Y por otro lado, hay gente que ahorra en un plan de ahorro de cualquier terminal porque es un ahorro en dólares. Como la lista de precios de los autos normalmente se rige al valor de tipo de cambio, si yo pago una cuota, lo que hago es tener un valor en dólar de mi cuota. ¿Por qué? Porque entiendo que mi cuota vale lo que vale la cuota parte de la lista de precios actualizada en dólares y eso se me va actualizando. Si le pones un plan de ahorro de 84 cuotas quiere decir que vos cada cuota que pagás es el 1,19% del valor del auto. Si pagás 10 cuotas, ya tenés el 11,9% del valor del auto. Eso se actualiza a valor lista de precios. Claro. Y la lista de precios se actualiza a valor dólar. Entonces tiene esas particularidades. Claro, solo en la Argentina, lo que vos decís. Sí, no. Los pesos no tienen alternativa, dónde los pongo y demás, el riego y demás. Esas son particularidades que hoy en día se dan menos, porque hoy vos tenés acceso a un tipo de cambio, o a comprar dólares en un banco, pero hace 3 o 4 años no había forma. Entonces la gente se resguardaba de esa manera y vos encontrabas clientes a cuota avance 50 cuotas pagas y le decís, ¿no querés el auto? No, yo tengo un valor en dólar. Esas son cosas que pasan en la industria argentina, que han pasado siempre y que seguirán pasando en mayor o menor medida.